Hola, buenos días nuevamente. Les iba a mostrar de una vez sus calificaciones para que me pudieran dar su anuencia y ya por la tardecita, a más tardar el día de mañana, en la mañana, se las pudiera cargar. Pero bueno, yo creo que en lo que se van integrando, vamos a continuar con nuestro tema y previamente a que se termine nuestra clase les comparto su desglose o les comparto su concentrado de calificaciones, ¿sí? Déjenme visualizar. Ok, recordemos que seguimos hablando precisamente de esta protección de datos personales, pero en manos de sujetos obligados. En este caso estamos precisamente visualizando nuestra Ley General de Protección de Datos Personales y bueno, vamos a darle continuidad a esta. Yo creo que ya el día de hoy la terminamos. Esperemos que no, la verdad es que, bueno, ya verán, hasta les cuento. Nos quedamos precisamente en el título cuarto que nos habla acerca de la relación que existe entre la persona responsable para el tratamiento de los datos y en este caso el encargado. Recordemos que el encargado solamente tiene el manejo, tiene la interacción, pero no tiene 100% la responsabilidad. El encargado como tal es el que se va a encargar de realizar las actividades para tratar los datos personales, ¿sí? Pero no tiene la capacidad, no tiene la facultad precisamente para tomar decisiones. Eso no lo tiene, ¿sí? Eso es una de las partes importantes. Ahora, no solamente puede ser cualquiera, o sea, cualquiera puede ser encargado. No, para que haya una relación, debe de generarse una parte contractual o cualquier tipo, algún convenio, cualquier cosa que nos pueda generar o nos pueda permitir sobreentender que hay una relación entre ellos. Eso es un hecho. Ese contrato que se puede firmar entre estos dos sujetos debe de contener mínimamente estas cláusulas generales. Claramente, pues debe de traer el realizar el tratamiento de los datos de acuerdo a las instrucciones, abstenerse de tratar datos personales con otra finalidad, la implementación de medidas, la información al responsable si llegase a ser testigo de alguna vulneración, guardar confidencialidad, devolver los datos o quitar los datos después de que se termine el objeto del tratamiento y abstenerse de transferirlos a otra persona. El encargado no lo va a poder hacer, salvo que cuente con la indicación, en este caso, del responsable. Pero para eso ya sabemos que el responsable pues tendría que tener el permiso del titular, ¿sí? Si por alguna razón el encargado no cumple con lo que le dice el responsable y hace lo que él quiere, ahí no se puede deslindar de responsabilidad, va a tener el mismo carácter como responsable por no obedecer. El encargado también cabe mencionar que no puede ser solamente un sujeto, podrían ser varios, o sea, el encargado puede delegar, puede subcontratar a algún otro que precisamente se encargue también del tratamiento de datos. Esto va a ser a través del responsable, ¿sí? O sea, el responsable es el que va a dar esta palabra, el responsable es el que va a dar la autorización. En este caso, el subcontratado no quiere decir que sea el último en tener responsabilidad. El subcontratado tiene la misma responsabilidad que el encargado. Y precisamente cuando este instrumento se dé, también ese contrato debe de contener las subcontrataciones, ¿no? Para que todo quede en un solo instrumento y quede declarado completamente. Ya en el momento que el responsable da la autorización para la subcontratación, ahí sí se formaliza a través de otro instrumento. El responsable puede, si así lo desea, tiene esta facultad de contratar o en su defecto de adherirse a cierto tipo de cosas que impliquen el tratamiento de datos. Ejemplo, infraestructura, aplicaciones, cómputo de nube, etc. Siempre y cuando el proveedor que venga de fuera tenga la misma dinámica, o sea, le garantiza al responsable que le va a garantizar las políticas de protección de datos, porque si no, imagínense, pues dejaría en estado de vulneración y con una terrible obligación al responsable. Y ese responsable pues también tiene todo el derecho
de poder delimitar el tratamiento de datos a ese proveedor, o sea, que haya datos que sí, haya datos que no. Esto lo va a poder hacer pues también a través de contratos. Para que el tratamiento de datos personales que se den en ciertas aplicaciones, en la nube o en este tipo de elementos, el responsable va a tener exactamente o va a colocar las mismas cláusulas generales de contratación, ¿sí? Para que esto pues tenga el conocimiento el proveedor. Que tenga las políticas de protección, que haya una transparencia en las subcontrataciones, que en este caso se abstenga de incluir condiciones de prestación que permitan que este proveedor se convierta en titular, que guarden la confidencialidad y aparte de eso, esta parte contractual con el proveedor debe de también tener otros mecanismos que nos den a conocer políticas de privacidad, que el mismo responsable sepa cuál es el tratamiento de datos, porque él va a ser el intermediario. Yo no voy a tener manera probablemente de saber que hay un proveedor, que hay un contratista, porque yo no lo voy a saber. O sea, para mí el responsable es el responsable. Si él delega, si él contrata y demás, ese es su problema. Él tendrá la responsabilidad de limitar el tratamiento que se les dé a nuestros datos, de establecer las medidas de seguridad, de garantizar que cuando mis datos ya no se utilicen sean suprimidos y que de alguna manera pues no ninguna persona pueda tener ese acceso a mis datos como si nada pasara, ¿no? Garantizar que solamente aquellos que ingresen van a ser aquellos que presenten alguna solicitud ante autoridad, si no, no va a haber manera. Posteriormente tenemos la imagen de las transferencias y la imagen de las remisiones de los datos, ¿sí? Sabemos que ahí hablamos de los flujos transfronterizos. Toda transferencia de datos personales, no importa si es nacional o es internacional, se necesita forzosamente que el titular tenga el consentimiento, salvo las excepciones que ya hemos comentado anteriormente, por cuestiones de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Toda transferencia que se haga de datos debe de venir en mis cláusulas contractuales, en mis convenios, en lo que se necesite, ¿sí? Porque precisamente el sujeto me tiene que decir cuál es el alcance del tratamiento de mis datos. Y con ello, pues a qué me obligo y cuáles son las responsabilidades que voy a tener, tanto yo como titular, así como el sujeto obligado. En este caso, si la transferencia se da a nivel nacional o se da a través de que la ley así lo exige, bueno, ahí sí no habrá ningún problema, ¿verdad? O en su defecto, que tengamos alguna transferencia a nivel internacional, pero que si bien es cierto no hay un contrato, pero sí hay un convenio internacional que lo permite, pues no hay ningún problema. De aquí vamos a bajar porque solamente es la parte de las transferencias de datos sin necesidad de requerir el consentimiento. Ya vimos cuando haya tratados, cuando sea para el uso, cuando la ley lo exija, que son más o menos los que ya habíamos platicado. Ahora, ¿cuáles son las acciones que se tienen como mecanismo preventivo en esta materia? O sea, ¿cuáles son las que aplica el sujeto obligado o en este caso el responsable para poder generar esquemas o buenos esquemas para cumplimentar y proteger los datos personales? Bueno, pues los sujetos responsables generan o elevan más bien el nivel de protección de los datos, ¿no? O sea, que los niveles sean altos, que los niveles sean amplios. Además, también ponen funciones como armonizar el tratamiento de datos en un sector. Pues claro, porque si la información se sectoriza, nos hace que tenga un mejor control. Porque si yo lo hago a nivel de todos, o sea, no me importa el sector que sea, pues solamente me voy a, digamos que a súper atorar con tanta información que va a llegar un momento en el cual yo ya no voy a poder controlar. Entonces dice, a ver, vamos a tratar los datos de acuerdo al sector que se necesite. También una de las mejores prácticas en el tratamiento de datos que optan los responsables es precisamente para poder complementar las disposiciones que digan la ley. Al igual, demostrar el cumplimiento de la ley, porque no solamente basta con que yo diga que la estoy cumpliendo, sino es bien importante demostrar que así es. Cualquier esquema que se ponga en práctica busca, por supuesto,
garantizar la protección, ¿no? Esto se hace pues a través del cumplimiento de las reglas y a través de la notificación del instituto, porque el instituto, aunque sean sujetos obligados, aunque sea parte del Estado, también van a ser sometidos a una situación de evaluación que ya hemos platicado anteriormente. Esta evaluación va a ser la evaluación de impacto. Precisamente a través de ella se va a determinar todo esto por parte del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En este caso, bueno, también va a haber momentos en que va a haber un tratamiento que no sea tan eficiente y que se va a requerir que haya un tratamiento más riguroso, en este caso más intensivo. ¿Cuándo se va a aplicar este tratamiento mucho más intensivo? Se va a generar cuando haya algún tipo de riesgo que es inherente a los datos personales a tratar. Pues sí, si ya hay manifiesta una vulneración, pues por supuesto que ahora el tratamiento debe ser el doble por ciento de cuidadoso. Cuando se traten de datos personales sensibles, que ya vimos cuáles son y bueno, el por qué son tan importantes, y cuando de alguna manera se busquen transferir. Antes de que yo transfiera un dato, va a requerir tratamiento intensivo, ¿no? O sea, va con una, vamos a decir que con una doble seguridad o con una doble protección, que sería la palabra correcta. En este sistema nacional, si así lo quiere, puede generar ciertos criterios más para poder tener un tratamiento intensivo, ¿sí? En este caso va a tener que tomar en cuenta el número de titulares, probablemente el tratamiento va a ser para muchísimos titulares, va a tener que tomar en cuenta qué tipo de público es, o sea, quiénes son los titulares, cuál va a ser la tecnología que se va a utilizar y qué tan importante es que se les dé el cuidado a los datos. Probablemente porque sí generen un impacto social o un impacto económico y por ende, pues necesita un tratamiento más riguroso o más cuidadoso que también podría generarse esa parte. Posteriormente tenemos las bases de datos en posesión de instancias de seguridad, procuración y administración de justicia. Este capítulo es muy importante porque mucha de la información no es información voluntaria, es información que se genera pues a través de este tipo de instancias. En este caso, bueno, si tenemos que el sujeto obligado es un sujeto que tiene que ver con la seguridad, la procuración, la administración, solamente tiene que ver con elementos necesarios que tengan que ver con la parte de sus funciones. ¿Cuáles son las funciones? Pues la seguridad pública, la seguridad nacional, cuando hay la persecución de algún delito, o es más, hasta con un fin de prevención. En este caso, este tipo de información se van a generar no en cualquier base, se van a quedar en bases de datos específicas y especiales que están destinadas para este fin. Estas autoridades que tengan la facultad pues, de poder ingresar, de poder guardar los datos que tengan de nosotros como particulares, deben de cumplir con ciertas disposiciones, tienen que también estar apegados completamente a la norma. Aquí, bueno, ¿qué tenemos? Pues solamente van a ser las instancias competentes para poder cumplir esos fines. Algo no podemos vulnerar y eso no es un secreto, eso es una parte constitucional. No se pueden vulnerar las comunicaciones privadas, única y exclusivamente si la autoridad judicial así generara la petición, ¿sí? Y con eso, bueno, pues ya tendría que ir a través de la investigación del Ministerio Público, en este caso si es una cuestión local, para que se pueda intervenir alguna comunicación privada. Porque si no, esa comunicación privada es inviolable y tampoco se puede utilizar. Ahora, estos responsables de este tipo de bases de datos claramente se van a tener que generar o imponer medidas de seguridad altas, porque no solamente es garantizar la información que ahí se contiene, sino también que sea confidencial, que se encuentre para los que se necesita disponible y deben de protegerlos a toda costa de que alguna información en esta materia se pueda perder, se pueda alterar, se pueda dañar o simple y sencillamente que una persona que no está autorizada
pueda generar precisamente pues una intromisión en nuestra información, ¿sí? En este caso, ¿qué información podríamos ver inmersa en bases de datos de este tipo de instancias? Pues muy fácil, la parte de los antecedentes penales, la parte de la información biométrica cuando hay una detención, la parte de nuestros nombres y demás en carpeta de investigación, todo eso son datos nuestros que están en posesión de este tipo de instancias. Si es policía, pues puede ser instancias de seguridad. Si son jueces, si son ministros, si son magistrados, pues estas instancias de administración de justicia, ¿sí? Posteriormente tenemos una parte que nos habla de estas autoridades o aquellas personas que son responsables para proteger datos personales en posesión de sujetos obligados. Y del primero que nos habla es el Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia, pues la Ley General de Transparencia es la que nos dice cómo va a funcionar. El Comité de Transparencia es la máxima autoridad que hay en materia de protección de datos, ¿sí? Tiene muchísimas, como ustedes lo pueden ver, tiene muchísimas funciones. Entre las más importantes, pues precisamente el comité pues va a generar todo lo necesario para garantizar este derecho que tenemos a que se nos protejan los datos, ¿sí? Va a ayudar a que los procesos para exigir derechos ARCO sean más eficientes, que de alguna manera se ratifique qué pasa con los derechos ARCO, que supervise a otras áreas que tengan que ver con esta materia, específicamente todo lo relacionado con el documento de seguridad, darle seguimiento, ¿no? Si hay alguna resolución que ya sacó el instituto, capacitar a los servidores públicos que tienen esta injerencia en la protección de datos y también funciona para poderle dar vista al órgano de control en el caso de poder ejercer funciones, para ver si están haciendo su trabajo bien o si no lo están haciendo bien. Después del comité, tenemos una unidad de transparencia, ¿sí? Esta unidad de transparencia, ¿de qué se encarga? Esta funciona como un auxiliar, ¿sí? Este auxiliar, pues nada más es como un asesor, pero no del comité o del instituto, sino es un auxiliar del titular, o sea, lo va a apoyar, lo va a orientar, de alguna manera lo va a asesorar. También la unidad de transparencia, ante ella, podemos generar la solicitud para que se nos ejercite un derecho ARC y ellos se van a cargar de manejar. Van a establecer sus mecanismos, ¿no? Para que la información llegue a quien debe de llegar. También le va a avisar al titular cuáles son los costos por reproducir la información. Le va a generar propuestas al comité para ver qué procesos se pueden incluir para proteger o para ser más eficiente la protección de los derechos ARCO y demás. Estos responsables como tal que lleven el tratamiento de datos pueden designar precisamente a un oficial de protección. Y este básicamente va a tener el mismo trabajo de lo que acabamos de platicar. De ahí tenemos otras autoridades. Ejemplo, los organismos garantes, o sea, los organismos que garantizan este derecho a protección. Para eso tenemos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso y Protección de Datos Personales. Estos como tal, bueno, tienen también muchísimas facultades, sobre todo como institutos, funcionan de acuerdo a su propia ley federal y entre ellos, bueno, pues nos van a garantizar el derecho que tenemos a protección, se van a encargar de la interpretación legal, van a conocer recursos de revisión, porque ya vimos que aunque el responsable me conteste o me dé una negativa a alguna solicitud de derechos ARCO, no todo se queda ahí, no es la última palabra. Yo tengo todavía un mecanismo legal que es imponer un recurso de revisión. ¿Y quién se va a encargar de resolverlos, de conocerlos? Precisamente el instituto. También pues va a generar, aparte de los recursos de revisión, los recursos de inconformidad, los procedimientos de verificación con todos estos sujetos obligados,
Ellos se van a encargar de las sanciones, porque ellos van a imponer como tal nuestras medidas de apremio, van a denunciar, ellos van a ser los encargados de gestionar denuncia. Esta denuncia, ¿bajo qué rubro se va a generar? Bueno, pues si hay alguna infracción, alguna comisión de conducta, y ellos mismos pues van a tener que generar o colocar las pruebas convenientes. Su parte también es muy importante porque van a tener coordinación, sobre todo cuando se ve por sujetos vulnerables, como lo pueden ser comunidades indígenas. Igual tienen una capacidad académica, porque también el instituto va a publicar diferentes estudios o investigaciones para que todos tengamos un conocimiento más amplio, no solamente las autoridades, no solo, todos como sociedad. Van a apoyar, también van a apoyar de manera técnica a todos los sujetos relacionados, van a emitir recomendaciones, se van a encargar de vigilar que se cumpla lo que dice la ley, porque ya vimos que muchas de las veces, aunque tengamos las legislaciones, pues si no las cumplimos, se quedan como letra muerta. Pues para que sí se cumplan, para eso va a estar el instituto monitoreando de manera constante. ¿Cómo? A través de procedimientos de verificación. De ahí también ellos van a ser los encargados de calificar. Ellos van a evaluar los esquemas de estas mejores prácticas que ya comentamos hace un ratito, pues para ver si sí se les reconocen, si son válidos sus esquemas, si sí vamos a adoptarlos o qué es lo que va a suceder. De ahí, de acuerdo a la competencia que tiene el instituto, también puede generar disposiciones, pero disposiciones que tengan que ver no con una parte legislativa, sino con una parte administrativa, ¿no? Con lo que nos diga propiamente esta ley. Otra parte aportativa del instituto es generar convenios, ¿sí? Si él se percata que hay algunos otros organismos, dependencias y demás que tengan alguna relación con el tratamiento de datos personales en ciertos sectores, por supuesto que puede generar convenios para así hacer un trabajo conjunto. Además, en este caso el instituto es el que se encarga de presidir el sistema nacional, pues él está presente para que me entiendan. Además de esto, va a generar diferentes acciones que nos informen a nosotros o que conozcamos el derecho que se tiene a la protección de datos. ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Qué se hace para protegerlos? ¿Cuáles son mis obligaciones? Todo. Lo hacen a través de campañas informativas, a través de comerciales, a través de sus redes sociales oficiales. Pues ahí nos van poniendo información para tener precisamente este conocimiento. ¿Cómo ellos son los que se encargan de evaluar? Pues de manera continua tienen que estar generando diferentes mecanismos de evaluación. Ellos son los encargados de hacer. Además, pues también tienen que promover que estos sujetos responsables no solamente estén debidamente capacitados, sino estén debidamente actualizados, porque las cosas, los datos, la información se va modificando de manera constante. Lineamientos de derecho ARCO, cómo se van a hacer, cómo se van a pedir, etcétera, lo hace también el propio instituto. Y como esas, miren, pueden llegar hasta la fracción número 37, que están 100% relacionadas a esta coadyuvancia y a esta obligación de protección. En este caso, bueno, también los organismos garantes para que podamos saber quiénes son, cómo funcionan. La propia Ley General de Transparencia nos lo va a decir. Pero cualquier órgano garante que tengamos, estas van a ser sus actividades. Van a resolver problemáticas, van a presentar peticiones, van a imponer medidas de apremio, van a garantizar que precisamente aquellos titulares que pertenecen a estas minorías o a estos grupos vulnerables pueden ejercer sus derechos ARCO con igualdad de circunstancias, que no haya discriminación y que aún así con todo y todo se les respete ese derecho.
Al igual, aparte de las investigaciones para poder cultivar y poder comprender un poquito más acerca del derecho a protección de datos, convenios, también todo organismo garante puede suscitar convenios, puede aplicar indicadores de evaluación, promover capacitación, exactamente igual. De ahí tenemos un capítulo que nos habla de la coordinación y la promoción de este derecho que hemos venido platicando tanto. En coordinación creo que no hay mucho que decir, ¿verdad? En este caso los responsables no es si quieren, tienen la obligación de colaborar con cualquier organismo garante o con el propio instituto para que sus personas y ellos mismos tengan la capacitación y actualización adecuada en esta materia. Se hace a través de emitir seminarios, talleres, diplomados, pues para que los servidores públicos se preparen y sepan cómo trabajar con los datos, dependiendo la competencia que tengan. De ahí tenemos cierto tipo de procedimientos. De uno ya habíamos platicado y del otro no. Estos recursos precisamente son mecanismos o son herramientas de impugnación que se utilizan en materia de datos personales, ¿sí? Aquí le corresponde al titular. Estos dos recursos van a estar en manos del titular, o sea, de cualquiera de nosotros, para poderlos interponer. Se hacen ante el instituto o se hacen ante los organismos garantes, ¿sí? Para yo poder generar precisamente cualquiera de estos dos recursos, hay diferentes mecanismos. Se puede hacer con escrito libre, solamente generando el domicilio del instituto o ante el instituto u organismos garantes. En algunos de los casos se puede dar por correo certificado. El correo certificado tiene la funcionalidad de que me debe de llegar un acuse de recibido. Por formatos como el que les mostré la vez pasada, bueno, en este caso este es un formato presencial, el otro es por un medio electrónico, o al final de cuentas cualquier mecanismo que me pueda establecer, ya sea los organismos o el instituto. No importa el que nos puedan dar o el que nos puedan presentar. En este caso, se dice que el titular sí acepta, o sea, se da por enterado de la notificación a través del conducto que presentó su escrito. ¿Por qué? Si yo presento un ejemplo, mi escrito libre, ¿no? Y yo ahí pongo que se me notifique a través de mi casa, así va a ser. Yo no voy a esperar que me llegue información ni por correo, ni por formato, ni por medio electrónico, salvo que en el mismo escrito yo ponga por qué medio quiero recibir mi notificación. Lo primerito que debo de hacer es precisamente acreditar mi identidad, acreditar que soy la persona que precisamente quiero interponer ese recurso. Para poder acreditar identidad puede ser a través de identificación oficial, no forzosamente credencial de lector, nuestra fiel o nuestra firma electrónica avanzada y cualquier otro mecanismo que el instituto o los organismos se comprometan a autorizar, ¿sí? En este caso, bueno, para eso sí se tendría que generar una eliminación de la copia del documento de identificación, porque con el otro en automático yo lo puedo lograr. Si por alguna razón el titular no puede y por eso va a tener un representante, claramente el representante también debe de acreditarse. Si es una persona física, ejemplo, ustedes que van a representar a su papá, ejemplo, lo pueden hacer a través de carta simple, solamente que esté hecha ante dos testigos. Y esos dos testigos van a tener que presentar su identificación. O en su defecto, si no, pues lo pueden hacer a través de un poder público, un instrumento público. O es más, hasta el propio se pueden presentar con el titular y el titular dice, él es mi representante y él se va a encargar del procedimiento. Se puede sin ningún problema. Ya si se trata de personas morales, ahí sí o sí es a través de instrumento público. Estas partes, bueno, estos recursos muchas veces se dan a través de personas fallecidas.
En ese caso, la persona tendría que acreditar que tiene el interés. Sí, no hay ningún problema y ya no pasa absolutamente nada. Estos efectos o estas notificaciones, ¿cómo se pueden llevar a cabo? La ley nos dice, a ver, para que la autoridad te dé a conocer a ti cierta información relevante o cierta información que tiene que ver con tu trámite o que tiene que ver con tu procedimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puede ser una notificación personal, puede ser una notificación por correo postal o en su defecto hasta por estrados. Cada uno va a tener características distintas. Personalmente, ¿cuáles son las notificaciones que vamos a esperar? Por regla general, y eso es en cualquier materia, se va a tratar acerca de la primera notificación, ¿sí? O en su defecto, si hay un requerimiento extra. Ejemplo, alguna información que no cumplió el titular, ¿sí? Y por eso la autoridad dice, a ver, te faltó esto, tienes que subsanarlo, te estoy requiriendo. También se lo va a hacer saber de manera personal. Si se quiere, o más bien se requiere de la parte, en este caso de la persona que está interponiendo el recurso, si se trata de alguna solicitud de algún documento, ¿no? Ejemplo, ¿sabes qué? Mira, para comprobar tu solicitud de derecho ARCO, solicito me envíes el documento que acredite tal cosa. Se puede sin ningún problema. Y al igual, así como se notifica la primera notificación de manera personal, también vamos a tener la cuestión de la última notificación. La última también tiene esa característica. ¿Cuál es la última notificación? Pues la última que nos notifique la resolución que le va a dar la finalidad al procedimiento, ¿sí? Por correo certificado, que precisamente se haga a través de mecanismos digitales, en ese caso, ¿cómo se va a generar? Eso va a ser también cuando se necesite algún requerimiento, cuando se tenga que emplazar, cuando se solicite informe, documento o resolución. Prácticamente son las mismas que las personales. Por correo postal o en su defecto, que ya es mucho más utilizado el correo electrónico, ese se va a dar cuando se tengan actos diferentes a las notificaciones personales y a las notificaciones de correo. O sea, nos dice, a ver, por descalificación, si tú vas a notificar algo que no entra dentro de estos supuestos, sin ningún problema lo puedes notificar hasta por correo electrónico. Y en su defecto, si no, la última forma de notificación que tenemos es la parte de los estrados. Eso solamente se va a hacer cuando la persona no la encuentre en el domicilio, ¿sí? O cuando no se sepa dónde vive. Esto ya lo hemos visto, esto es parte de las reglas de notificación civil. Si yo llego ahorita llega la autoridad a notificarme y no me encuentra, me va a venir a buscar mañana, que dejar la cédula y pegada. Pero si mañana no me encuentra, pues definitivamente no va a poder estar ahí siempre yendo el diligenciario, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nada más va a colocar la información o la notificación por estrado. En este caso, cuando se hable de plazos, se empiezan a contar a partir del día siguiente al momento en el que surtió efectos la notificación. Esa también es regla general, o sea, no varía a comparación de otros procedimientos. Siempre que se solicite información para cualquiera de los sujetos que intervienen, que son estos, tienen que cumplimentar en tiempo y en forma. No quiere decir que yo, porque soy el organismo garante, no me importa, yo cumplo cuando quiero. No, lo tienen que hacer en tiempo y lo tienen que hacer en forma. Para poder generar una sustanciación, para poder darle fuerza y curso a mi recurso de revisión o a mi recurso de inconformidad, la legislación en esta materia nos genera esta viabilidad de pruebas. O sea, yo puedo presentar cualquiera de estas pruebas para poder acreditar mi dicho. Documentales pública y privada, inspección judicial, inspección pericial, la prueba testimonial, la confesional y cualquier tipo de imagen. No importa que no importa el tipo de imagen o el tipo de fotografía. Si me los aporta la ciencia o la tecnología, por supuesto que la autoridad me la debe de recibir. Y el último tipo de prueba, que es la presuncional legal y la presuncional humana.
De ahí el primero que vamos a platicar es el recurso de revisión. El recurso de revisión se va a interponer ante un organismo garante, el instituto o la unidad de transparencia, ante la cual yo lo haya solicitado. Este plazo vamos a tener 15 días a partir de que se notifica la respuesta. Yo tengo que notificar, ejemplo, a mí ahorita me dijeron que no me van a entregar la información de este derecho ARCO que solicité. En este momento me están dando la notificación de esa respuesta negativa. Yo de ahí tengo 15 días hábiles contados para poder interponer mi recurso de revisión, ¿sí? En ese momento, si el plazo se genera, ¿no?, a la parte de la solicitud para el ejercicio y no hay respuesta, sí se puede interponer el recurso de revisión, ¿sí? Ejemplo. Resulta que yo interpuse mi recurso de revisión hoy. ¿Les parece bien? Se supone que la autoridad tiene 15 días o tiene cierto número de días para responderme. En este caso, ejemplo, para el 30 de marzo. Pero el 30 de marzo no me llegó respuesta cuando era el tiempo límite que me tenía que llegar. Ah, bueno, pues a partir de ahí inicio mi conteo de 15 días para poder interponer mi recurso. ¿Sí? No quiere decir que si yo no recibí respuesta, pues me tenga que quedar así para siempre. No, respetamos los plazos y podemos interponer. Importantísimo, ¿cuándo va a proceder el recurso de revisión? El recurso de revisión va a proceder cuando se digan o se clasifiquen como datos confidenciales aquellos datos que no cumplen los requerimientos que nos dice la ley, ¿sí? Que a mí me dice, a ver, esto no te lo voy a poder otorgar porque es confidencial. Y yo digo, ¿cómo no? Pero si no es confidencial, de acuerdo a lo que me dice la ley, no. ¡Pum! Recurso de revisión. Cuando nos digan que se declara inexistentes los datos personales, ¿no? Que sabes que yo no te los puedo rectificar porque yo no los tengo, no existen en mi base de datos. Y yo como titular digo, ¿cómo no? Pues si yo los llevé, yo los presenté, yo lo acredité con tal documento. Ahí procede el recurso de revisión. Cuando haya incompetencia del responsable, cuando se presuma que los datos que proporcioné son incompletos o cuando los datos no correspondan, cuando se niegue, en este caso los derechos ARCO, cuando no haya respuesta, o sea que haya negativa, cuando se entreguen los datos en un mecanismo distinto, que yo pedí la entrega a través de correo y resulta que me lo entregaron a través de otra forma, cuando yo como titular esté inconforme porque resulta que yo sé que las primeras 20 páginas son gratuitas y resulta que me las cobraron, entonces estoy inconforme, cuando haya un obstáculo como tal de los derechos ARCO, cuando aún así ya me dijeron que sí los aceptaron, pero no les han dado el trámite, por todo eso van a proceder precisamente la parte de nuestro recurso de revisión. ¿Cuáles son los requisitos que nos exige para poder generar un escrito de recurso de revisión? Solamente estos 6. Ya si ustedes quieren redactar con más profundidad, con que se vea más bonito, eso es otra cosa. Pero por ley solamente me dice, a ver, pon el área responsable ante el que presentaste tu solicitud. Pon el nombre del titular, en este caso el mío o el de mi representante, la fecha en que te enteraste, el acto que estás recurriendo con el que estás inconforme, qué es lo que pides, por qué lo pides, con qué lo sustentas, y si tú quieres anexar la respuesta que te dio la autoridad, para que entonces yo vea la comparativa de lo que tú pides contra lo que te respondieron. Y por supuesto los documentos que acreditan la identidad del titular o en su defecto del representante. Ya que se genera, vamos a suponer que reunimos todos los requisitos y el recurso de revisión sí nos lo admite. En ese momento los organismos pueden generar o pueden buscar conciliar que entre el titular y el responsable pueda haber una solución entre esos sin llegar a una controversia. Eso lo van a hacer, si sí llegan a un acuerdo, lo hacen por escrito, se revisa, se autoriza y en automático ya se tiene por configurado. El instituto como tal pues tiene que requerirle a las partes la voluntad, porque si no entonces en todo caso no va a proceder.
Si se acepta la conciliación como tal, se les tendrá que dar un día y una hora. Solamente se tendrá que dar en un periodo de 10 días, porque no van a poner la conciliación en un mes, para que precisamente puedan concurrir. Ya de ahí el conciliador puede, porque acá no es mediación, es conciliación, puede requerir, ¿no? Puede generar convicciones para que esta conciliación se lleve de acuerdo a una forma adecuada. Si por alguna de las razones las partes dijeron que sí querían, pero a la mera hora no se presentaron, en un plazo de 3 días se les vuelve a convocar. Van a tener otros 5 días. Si en esa segunda llamada, vamos a ponerlo así, no van, pues con la pena. Se va a tener que continuar el recurso de revisión. O en su defecto, si sí llegaron, pero no llegan a ninguna conciliación, también se continúa el recurso. Si sí, les decía, pues se hace constar por escrito y tiene efectos como si fuera una sentencia. Esa es como la ventaja que se tiene. Ahora vamos a dejarle acá, vamos a dejarle en el artículo 108 y ya nada más nos falta básicamente más bien terminar con este recurso de revisión y terminar con el recurso de inconformidad y con eso nosotros terminamos nuestra legislación. Pero les voy a compartir, hace un ratito se las iba a compartir, pero les comentaba a sus compañeros que ustedes no se encontraban, que entonces pues, las íbamos a dejar hasta el final. Precisamente es con respecto a sus calificaciones de la materia, sus calificaciones de informática, para que de una vez me las puedan aprobar o si tienen alguna duda de una vez la resolvamos y ya las pueda sentar en su sistema más tardecito o a más tardar mañana. A ver, se las voy a proyectar, espérenme un tantito. Ahí está. Bueno, aquí vienen sus calificaciones de segundo parcial. Su participación, recuerden que es el 20%. Se le quedó un 10% al aviso de privacidad que presentaron en sesión y el otro 10% a la participación que generaron en sesión o en su defecto a través del chat. Yo hice la revisión a partir de semana número 6, 7, 8 y 9 y solamente tengo 2 participaciones por medio del chat, de su compañera Marjorie y de su compañera Clara. Por eso ellas sí cuentan con el punto de participación. De ahí en fuera, los que faltaron o los que no presentaron participación tienen el 0.5. De ahí tenemos la parte de nuestras tareas. Tenemos solamente 3 tareas en este segundo parcial. El aviso de privacidad precisamente, la información de flujo de datos transfronterizos y la última herramienta visual de protección de datos personales, ¿sí? De la ley. Aquí pueden verificar los que están entregados y los que no, o los que entregaron fuera de tiempo, ¿sí? Algunos, por ejemplo, entregaron 1 hora después, 2 horas, y todavía se los contemplé como entregado. Ya si fueron días, pues ya saben cuál es la regla a seguir. En este caso, como es el 30%, cada actividad tuvo el valor de 10% tal cual, y su examen tiene el 50% de validez. En este caso, de ese 50%, bueno, ustedes ya tienen la calificación, pero acá la tienen capturada. Y bueno, pues ya si ustedes hacen su sumatoria, esta es su calificación final de la materia. Tuve por ahí, bueno, no sé si están, tuve por ahí 3 entregas, bueno, más bien 3 presentaciones de examen posterior, que yo les había comentado, bajo la autorización, fue una penalización del 20%. ¿Sí? Ustedes saben quiénes son, saben cuánto sacaron y ya tienen los 2 puntos menos en el examen. Ahí lo pueden verificar. Comentarles, estén muy pendientes con el examen del día de hoy de notarial. Ahora sí les comento, prográmense porque tienen 3 horas, no va a haber una programación posterior. Ya no va a haber una entrega o una apertura después porque luego se hace todo un relajo. Sí, y obviamente por respeto a todos sus demás compañeros que ingresan en tiempo y en forma, no va a haber si alguien llega a entrar después, a no entrar, a no presentar el examen, no se va a volver a aperturar. En este caso, bueno, les hacía el comentario en cuanto a la situación del examen. Si alguien llega a tener falla, la comenta en el mismo momento, ¿sí? En el mismo ingreso de intento. Si lo comentan posteriormente a la hora, después de acabado el examen y demás, tampoco se va a volver a aperturar. Para que si hay una falla, en ese momento se platique, se comente con
en este caso con TI, que son los encargados de esta parte tecnológica, y les puedan hacer la revisión. Si no, con la pena. Tampoco se va a volver a aperturar por lo mismo que les comentaba, por respeto a los que sí ingresen, ¿sale? Entonces, no hay falla, ya de hecho su examen ya lo pueden visualizar cargado en el de notarial, ingresa de las 4 y termina a las 7, no hay falla, ¿sí? O sea, ya no hay de que puede ser mañana, puede ser pasado, ya está cargado. Si por alguna razón alguien llega a decir, es que no me aparece, es que no lo encuentro, es que no me abre o lo que sea, de manera inmediata, ¿sí? Por favor. Bueno, entonces aquí tenemos, ya hicieron su sumatoria, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda con la sumatoria, con los porcentajes o porque es que yo sí pasé, sí entregué cualquier cosa, con toda confianza me dice y ahorita lo modificamos, porque después de aquí hago el cierre y ya hago su carga. Brian no está, por ahí le avisan a Brian su calificación, por ahí sus cuates. Tiene la parte, no presentó aviso de privacidad, no presentó 2 tareas y bueno, tuvo una parte de un 8 de calificación, ¿sí? Entonces ustedes hacen su sumatoria, precisamente nos pasa la parte, y eso creo que es 5.5, pero bueno, se dejó el 6. Jessy, no creo que tengas dudas, ¿verdad? De tu calificación, Jessy, Caro. No, profe, gracias. No, ¿verdad? Bueno. Carla, ¿está por ahí Carla? Sí, profesora, aquí estoy, pero no tengo ninguna duda. Gracias. Okay. Perfecto. Clara. No tengo ninguna duda, profe. Gracias. No, gracias a ustedes. A ver. Clara, después de Clara, Edgar. Pues no, profe, ninguna, nada más el burro del alumno fue el que falló. Sí, la verdad es que eso es lo malo cuando tenemos pocas tareas porque valen más. Esmeralda. No está Esmeralda, ¿verdad? Por favor, ahí, si alguien me hace favor, específicamente, no sé, Claudia o alguien que tenga contacto con ella, le avisan su calificación, este es su desglose para que no haya problema. No presentó aviso hasta donde yo recuerdo, pero tenía dudas de 2 personas, entonces no sé si entre ellas sea Esmeralda. Tiene la mitad de participación, puesto que no tiene chat y no tiene entregadas 2 tareas. Su calificación era de 8, pero con penalización se bajó a 6 y esta es su calificación. De ahí, Jessy Lozano, no creo que tengas duda. No, profe, ninguna. Gracias. No, ¿verdad? Ok. Alex. No tengo duda, profesora. Perfecto. Ok. Wendy. Wendy, creo que tampoco. No, profesora. Perfecto. De ahí, Claudia, tampoco me imagino. No, profesora, muchas gracias. Perfecto. De acá vendría... Ay, Dios. Va. Marjorie. No, profe, no tengo ningún. Perfecto. ¿Eladio está Eladio? No, ¿verdad? Bueno, también si alguien llega a tener contacto con él, bueno, esa es su calificación, junto con su desglose, ¿no? Para que no tengamos problema. Él salió muy bien en el examen, entregó todas las tareas, pero bueno, participación, creo que eso es lo que me lo afecta muchísimo. Y por último, Dana. Dana, contigo tengo duda, Dana. Tú sí presentaste aviso, ¿no? Solo lo subí, pero ya de ahí tuve problemas con la computadora, pero no lo presenté. Perfecto. Bueno, Dan, entonces esa es tu calificación. ¿Tienes alguna duda o alguna pregunta? Sí, profesora, no, ninguna, gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces si ya pasamos todos ya vieron sus calificaciones y demás, si no tenemos dudas, pues ya nada más espero que por la tardecita, si no más tardar mañana temprano, les estoy generando la carga a su sistema para que lo puedan verificar. En el caso de informáticos sí vamos a tener tarea, se las aperturo igual yo creo que el día de mañana. En semana 9 van a tener su tarea. Su tarea va a versar precisamente en que ustedes busquen qué es la protección jurídica de los programas de computación y para qué sirve. ¿Sí? Solamente es una investigación de eso. Con que ustedes tengan una página, con eso basta. Sí, obviamente lo importante es que podamos contribuir entre todos para darle la introducción
al nuevo tema que vamos a visualizar. Bueno, no sé si la siguiente semana, porque pues lunes no tenemos y tenemos hasta miércoles, y miércoles es 1 hora. Si acabamos la ley, pues continuamos con protección, si no, bueno, pues ya lo tenemos que dejar una semana más. Su fecha de entrega, digo, no se preocupen, si quieren hacemos la fecha de entrega en lugar del 21 el miércoles 23, para que igual puedan descansar su tan merecido puente, ¿sí? Bueno, ¿hasta que tienen alguna duda o pregunta con respecto a su tarea? No, profe, ninguna. ¿No? No, Perfecto. profesora. Bueno. Ok, muchísimas gracias. Pues si no tienen dudas, pues que tengan un excelente fin de semana, un excelente puente y nos estaríamos escuchando el siguiente miércoles. Gracias, profe, igualmente. Bonito día. Gracias, profesora. Muy Hasta bien, luego. profesora, gracias. Gracias a Hasta ustedes. luego. Cuídense mucho. Hasta luego.